Ya está con nosotros el doctor Pedro Juan González, él es catedrático y analista internacional, y lo saludamos con esta frase, doctor Pedro Juan González. Todo por Colombia, nada contra Colombia. Bienvenido, doctor Pedro Juan. Muy buenos días, apreciado Roger, eso es así. Todo por Colombia, nada contra Colombia, ese debe ser un propósito colectivo hoy, mañana y pasado mañana. Y nosotros hemos venido conversando desde el principio del programa, no hemos tenido tiempo de hablar de otra cosa, porque creo que es absolutamente justo que además se haga, que la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro fue exitosa y que el diálogo primó, la sensatez de la conversación y el respeto, y que esa frase que se la hemos venido acuñando a usted todo el programa, o sea, usted es el autor de ella, nosotros se la respetamos, que definitivamente el presidente Gustavo Petro actúa de esa manera, pensando en que todo por Colombia y nada contra Colombia, y que así deberían pensar incluso los miembros de la oposición que querían que le fuera muy mal al presidente Petro en esta reunión. Afortunadamente, uno de los escenarios que era previsible, que era que fuera una reunión cordial, amena, pero sobre todo respetuosa, afortunadamente se dio. Aunque todavía no tenemos muy claro los intríngulis de los temas que se desarrollaron, cómo se desarrollaron y cuál compromiso han adquirido por lado y lado. Lo que sí quedó fue la sensación de tranquilidad, de que hubo una conversación entre seres civilizados y que ambos antepusieron a sus intereses personales y sus formas particulares de interpretar la realidad, los intereses de sus países. Y sobre esos intríngulis, pues lo que de todas maneras queda claro, se tenía claro, queda claro y quedará claro siempre, es que son dos personajes muy distintos. De hecho, las tendencias político-ideológicas de los dos son muy claras, muy objetivas. Donald Trump está muy a la derecha y Gustavo Petro está muy a la izquierda. Los discursos son muy distintos, aunque alguna vez escuché, doctor Pedro Juan, vamos a ver si usted nos ayuda con esto, que a veces los extremos tienden a juntarse, y uno diría, cuando hay intereses que los obliga a juntar, pues eso pasa. Entonces, aquí no importa la diferencia, por supuesto que es una diferencia evidente entre los dos, pero lo importante era la posibilidad de sentarse a dialogar, y con respeto, con altura, y pensando en esa relación que debe ser irrompible, si me permite la expresión, entre estos dos países. Estamos completamente de acuerdo. De todas maneras, este símil es muy simple, pero es bonito. La realidad es como un río. Usted puede estar en una orilla y yo en otra, o más arriba o más abajo, pero es el mismo río. Y la idea es que los dos nos aprovechemos y nos aproximemos y nos acerquemos, respetándonos, conservando su postura X, mi postura Y, siendo claros de que todos interpretamos la realidad distinto y tenemos intereses distintos, pero es que no hay afán de que nos queramos. La coexistencia pacífica a través del respeto es una fórmula muy sana. Sí, señor. Bueno, ¿qué vio usted? Además, cuéntenos desde su experticia, ¿qué vio usted en esta reunión que queda? Háganos el favor. Bueno, de todas maneras fue una reunión, digamos, ante todo muy cumplida en horario. Ese era un punto que había que garantizar que se cumpliera, por Dios y por la Virgen. Cordial, muy nutrida, uno veía esa sala oval llena de gente. El presidente Trump acompañado del vicepresidente Vance, del secretario de Estado Rubio y de una persona que era sorpresiva. Yo personalmente no contaba con que hubiera nadie del Poder Legislativo allá, el senador colombo norteamericano Bernie Moreno. Por el lado de Colombia, pero estuvo el presidente, estuvo la canciller, estuvo el embajador y estuvo el presidente, estuvo el ministro de Defensa. Y pareciera ser que al momento de hablar de uno de los temas, que era la reconstrucción y reconfiguración de la infraestructura venezolana de petróleo, también hubo alguna participación directa o indirecta, no lo sé con claridad, del presidente de Ecopetrol.
Sí, pues Ecopetrol, pues allá estuvo también el presidente de Ecopetrol y esa fue una de las, digamos, buenas conclusiones o decisiones, entre comillas, porque pues simplemente se conversan y después se fortalece para que se convierta en una realización, en una decisión realizada. Pero de eso hablamos al principio, doctor Pedro Juan, es que Venezuela, que es uno de los puntos incluso de discordia, digamos, entre los dos mandatarios, fue punto de encuentro ayer, por ese tema de recuperemos económicamente el occidente de Venezuela y cuente con nosotros. Y Trump dijo, veo esa posibilidad, veo eso muy viable. Muy viable y necesario, porque es que esa frontera es extensa. Tradicionalmente, desde que estábamos chiquitos, Roger, acuérdense que esa era una frontera de contrabando, y jamás ha habido posibilidad de controlar eso. Ahora bien, como allá de alguna manera algunos grupos subversivos colombianos han tenido algún tipo de refugio, pues la idea es que si se quiere sanear el tema de Venezuela sin que nos afectemos nosotros en el orden interno, en términos de seguridad, algo hay que hacer. Y si contamos con la ayuda norteamericana, pues será en teoría mucho más factible. Sí, señor. Oiga, y sobre otro aspecto que tocamos nosotros ahorita al principio, pero nos encanta que usted lo retome y nos diga qué piensa al respecto por ser el invitado experto, esa expresión de Donald Trump que es su bandera de Make America Great Again y que con el gesto de ponerle una S a la cachuchita que le ha regalado Donald Trump a propósito de este Make America Great Again, dice, me pareció a mí inteligentísimo, pero además una convocatoria a la unidad no solamente entre los países, sino de las Américas. Dice Trump, usted lo plantea así, hagamos grandes las Américas, como una invitación de que no solamente sea usted allá y ustedes allá, sino juntos todos, hagamos grandes las Américas. Obviamente, la América toda es una, pero también tiene sus componentes muy claros. Está Norteamérica, está Centroamérica, está Suramérica, y no nos olvidemos del Caribe, que muchas veces lo metemos en Centroamérica o aparte en el gran paquete suramericano. Es una situación importante, es un continente nuevo, somos frescos, tenemos 500 años largos, nuestras independencias son muy recientes, con proyectos políticos diferentes y visiones del mundo distintos, cosmovisiones distintos. Por eso ayer el presidente Petro hablaba también de civilizaciones distintas. Es claro que son civilizaciones distintas, pero definitivamente tenemos demasiadas cosas en común. Además, como dice la canción de Roberto Carlos, somos como cóncavo y convexo. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen y ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Donde nos lográramos integrar, tendríamos una capacidad enorme para sacar adelante cualquier proyecto que nos pongamos, del presente y del futuro. Doctor Pedro Juan, buenos días, gracias por acompañarnos. Yo he estado fuera del aire por problemas técnicos, no sé si ya le preguntaron, pero mi pregunta es la siguiente, sería, al ver todo esto y todo lo que salió de esta reunión, y en el que muchos coinciden, menos los opositores, por supuesto, en que era ideal que esta reunión se diera por el diálogo directo, ¿cree usted, desde su punto de vista, que Donald Trump estaba desinformado? ¿Estaba recibiendo información que no era la correcta frente a un presidente y a un país? Germán, muy buenos días, me place saludarte y en este momento sí te estoy oyendo muy bien, afortunadamente. Pues te cuento que de todas maneras yo sigo creyendo en que las reuniones cara a cara, mirándonos a los ojos, son mucho más productivas. Nosotros empleamos una frase, una expresión o una conceptualización muy parroquial. ¿Hay química o no hay química? Y eso es una cosa espontánea. Y uno tiene una sola oportunidad para dar una primera impresión. Si no fue bien desde el principio, ya la cosa está torcida y hay que hacer un gran esfuerzo para eso. Yo diría de todas maneras que son tantos los temas que tiene que tener en la cabeza, a pesar de que tenga muchos ayudantes, un presidente de Norteamérica, sobre todo ejerciendo como potencia mundial, que es muy posible no que tenga información errónea, sino de pronto incompleta
o muy gruesa y habría que entrar a desmenuzar. Por eso el día martes, la víspera de la reunión, hablábamos en este mismo programa que era muy importante que el presidente Petro llevara información sólida, verificable, exacta, ojalá avalada por instituciones internacionales. Pareciera ser que la información que se entregó ayer, digamos que fue aclaradora, sin tener muy claro cómo es que ellos tenían esa información anteriormente. Doctor Pedro Juan González, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Una mención especial, un análisis especial a el embajador en Colombia, porque creo que ayer, digamos, todas las voces, las que aplaudieron y las que estaban un poco escépticas, coincidieron en que triunfó la diplomacia y que gran parte de ese triunfo de la diplomacia tiene que ver con el papel que cumplió, no antes, durante ni después de la reunión, sino todo el trabajo previo para que esa reunión se pudiera dar, en este caso por el embajador de Colombia en Estados Unidos. Apreciado Javier, buenos días. Hombre, yo diría que si en este gobierno alguien se ha ganado el sueldo bien ganadito, son los embajadores de Colombia en los Estados Unidos, porque es que les ha tocado apagar unos incendios muy complicados. No olvidemos al doctor Murillo, antecesor, y lo que acaba de hacer el embajador García Peña, que es de todas maneras admirable, porque es trabajar en el corto plazo una agenda, tratar de manejar escenarios y sobre todo tener como interlocutor a su presidente. Es que una cosa es que le vayan a organizar a Pedro Juan González una reunión allá y otra cosa al presidente de Colombia con su particular forma de ver el mundo y su temperamento. Yo creo que ese señor se lució. Ahora lo que viene es no solamente seguir hablando que nos fue muy bien y que fue exitoso, sino que eso hay que rescatar todo lo que se habló, agendarlo y ponerlo en 1, 2, 3. Aquí hablan de mesas de trabajo, mesas técnicas, cualquiera que sea la nomenclatura. Lo importante es que lo que se habló, en lo que se estuvo de acuerdo y donde va a haber cooperación, se instrumente lo más pronto posible. Oscar Mario Correa intentando entrar a esta conversación con dificultades técnicas, ahí vimos que quería participar, pero bueno. No, hombre, de verdad, doctor Pedro Juan González, que se levanta voy a hablar en términos de un colombiano de 52 millones, contento, tranquilo, porque la verdad, aunque muchos quieran separarse, ya es un problema de ellos. ¿Y qué me importa lo que piensen? Que estos están hablando mal de estos y estos de estos, y que entonces hay pelea entre los presidentes de Estados Unidos y de Colombia. A mí no me importa eso. De verdad que cuando pasan estas cosas en positivo, pensando en el bienestar de todos, en un principio básico de la política, que es el bienestar de todos, el bien común, el interés general, pues uno se levanta contento. Deben estar muy aburridos, sí, los precandidatos y candidatos que estuvieron sembrando cizaña desde antes y durante, y seguramente lo seguirán sembrando en adelante. Pues esa es, digamos, su estrategia para ganar réditos políticos con miras a las consultas y las elecciones que vienen. Pero pensando en esa Colombia de todos y en esa frase suya de todo por Colombia, se tiene uno que levantar tranquilo, y así nos toque, a nosotros como periodistas nos toca hacerlo, precisar, esto no se llama petrismo, esto no se llama tener aquí una tendencia política e ideológica, esto se llama colombianismo. Es de ese tamaño, apreciado Robert, y sobre todo hay que tener en claro lo siguiente, para que esa frase que a usted le ha dado tanta impresión sea más coherente. Es que el tema de las relaciones internacionales no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y como tema de Estado debe superar los intereses de cada gobierno, de cada tendencia, de cada forma, cosmovisión de ver el mundo. No, es que Colombia seguirá con Petro o sin Petro.
con X o con Y. Lo mismo que Norteamérica seguirá con Trump o sin Trump, con W o con XY. Entonces hay que saber que una cosa es el ritmo de los gobiernos y otra cosa es el ritmo de los países, de los estados, de las naciones. Doctor Pedro Juan, un saludo muy especial. Quiero preguntarle sobre algo específico que me llena de inquietud, y es que veíamos antes de la reunión a un Gustavo Petro desafiante, a un Gustavo Petro, pues que, digámoslo así, hablaba duro contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo cree que va a ser el comportamiento ahora del mandatario de los colombianos después de esta reunión? Y más porque se pueden dañar acuerdos. ¿Cómo va a ser ese comportamiento Gustavo Petro de ahora en adelante, doctor Pedro Juan, luego de esta reunión? Apreciado Oscar Mario, muy buenos días. Pues yo diría que lo importante en esto, Oscar, no es cómo se van a comportar los dos mandatarios, porque es que el tema temperamental es de lado y lado. Es garantizar que los dos se comprometieron en unos puntos, y unos puntos se instrumentan en agenda, y la agenda hay que sacarla adelante. Lo más seguro es que eventualmente habrá algún comentario que a uno le suene o no le suene, tanto por allá en Estados Unidos, tanto por acá en Colombia. Doctor Pedro Juan, pero hay una tesis que más o menos explicó el presidente Petro al dar como alguna información de lo que había ocurrido en esta información, y es el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Él dijo, yo le propuse al gobierno estadounidense un cambio en ese enfoque, y es ir contra los jefes del narcotráfico que no están en Colombia, ni son los que se ponen uniformes, sino que están asentados en grandes centros de poder económico en el mundo, entre ellos Nueva York, Miami, Los Ángeles y otras ciudades importantes del mundo. Él dice que lo escuchó, pero no sé hasta qué punto esa situación les cale tanto a los estadounidenses y sean capaces, o por lo menos sean de alguna manera receptivos para estudiar una posibilidad como esa. Apreciado Javier, lo que es claro es que cuando se habla de capos se asocia inmediatamente al asunto económico, y es finalmente quien se queda con los réditos de este negocio que es mundial y que para Colombia se ha convertido en una verdadera tragedia. Ahora, para los que ya tenemos algunos años, es importante recordar que desde el decenio de los 60 se habla de la marihuana, de la coca, de la amapola, de la chis, de todas las vertientes, ¿cierto? Incluyendo las pepas nuevas y unas cosas todas miedosas. Lo que se logró alrededor de los 2000, de comienzos de siglo, se plasmó en una frase, se acuñó en una frase que era la desnarcotización de las relaciones con Estados Unidos, porque es que se había vuelto un monotema. Y se necesitaba hablar también de seguridad, pero se necesitaba hablar también de comercio internacional, pero se trataba también de hablar de inversiones y un montón de cosas. Lo importante en esto es que se trabaje conjuntamente, que se generen estrategias nuevas para que nuestros campesinos, que son finalmente los peones que se mueven y se quitan y se matan y se no sé qué, en el día a día alrededor de este trágico negocio, tengan alternativas viables de dedicarse a otros temas de carácter agrícola, agropecuario, que es su razón de ser en la vida rural, y que con eso se puedan ganar la vida decentemente. Entonces, cuando uno habla de eso, tiene que hablar de sustitución de cultivos, pero tiene que hablar de tenencia y propiedad de tierra, pero tiene que hablar de asesoría, pero tiene que hablar de financiación, pero tiene que hablar de ayuda en la comercialización, pero tiene que haber ayuda en la exportación y la distribución, si es del caso. O sea, es un proyecto integral, acompañado simultáneamente de persecución de los que están ganando, y quién sabe, muy cómodos por allá, a ellos les importa un pepino lo que pasa en un país como Colombia. Doctor Pedro Juan, estamos en año electoral, por supuesto, hay muchas expectativas con lo que pase, con la consulta, luego con las elecciones de Congreso y por supuesto las elecciones a presidente de la República en primera y en segunda vuelta seguramente. Mi pregunta es la siguiente, ¿esta reunión de Petro con Donald Trump tiene algún impacto, alguna repercusión en lo que pasa en las elecciones, para bien o para mal, para unos o para otros? Pues yo diría, ante todo, muy apreciado Germán, que debería ser
tema de responsabilidad colombiana el no politizar este asunto que es del orden internacional y que integra a todos los colombianos. Eventualmente puede que alguno dirá, es que este tal cosa, aquel tal otra, este cambió, este se alineó, este no sé qué y este no sé cuánto. No le busquemos pelos a la calavera, hombre. Yo diría que tenemos que trascender y mostrar de una vez por todas que no nos queda grande la grandeza. Hombre, señores, ahora yo veo por las calles de Medellín, mi ciudad querida, que empiezan a aparecer las pancartas, y entonces las pancartas finalmente en un 99,9% se limitan a poner la foto que va a tener en el tarjetón, el número y un eslogan. Señores, yo no necesito ni la foto, ni el número, ni el eslogan, una propuestica, por favor, para ver si alguno de ustedes me atrae. Señor, oiga, ya bajémonos un poquito, dice Silvia Blanco, nuestro presidente es un líder que hasta ahora no se arrodilla. Nuestro presidente con su inteligencia nos deja un legado, que es como líder, habla de tú a tú, no bajo órdenes. Nuestro presidente, sigue diciendo Silvia Blanco, deja un mensaje a los líderes europeos y latinoamericanos que nuestra dignidad soberana, me imagino, no es transferible como si lo han hecho otros mandatarios tan arrodillados. Bueno, la dignidad para Silvia y para retomarlo, porque nos interesa, doctor Pedro Juan, usted nos permite, que sabe cómo somos nosotros, nos gusta la pedagogía, nos gusta que las cosas se entiendan, pero que no se entiendan por la simple opinión, sino porque hay concretamente, objetivamente, por ejemplo, una constitución que habla de dignidad. Entonces la dignidad no es un invento de Silvia, no es un invento de la estrategia del caracol, que la recordamos o la recuerdo yo cada ratico, porque de verdad que allí es cuando se manifiesta esa palabra y, como dijo el paisa al final de la estrategia del caracol, dignidad. ¿A qué es? Y me excusa la expresión, estoy diciéndolo en entrecomillado, porque pareciera no asirse. Sí se tiene que asir, sí se tiene que coger, y está en nuestra Constitución Política colombiana en el artículo 1, y se habla de dignidad humana, y eso hay que reivindicarlo permanentemente, pero obviamente eso no implica que se tenga la capacidad de mirar al otro a los ojos y, no obstante, entender, suponer que se está vulnerando mi dignidad, que yo sea capaz en todo caso de sentarme a la mesa y dialogar y hacerle ver al otro que con algunos de sus comportamientos puede estar vulnerando la dignidad de mi país o mi propia dignidad. Pero ello hace más grande al personaje, que es lo que queremos reivindicar hoy en el caso de Gustavo Petro. Sí, ser capaz de mirar a los ojos a quien está al otro lado de la orilla, como dice el doctor Pedro Juan González, y decirle desde mi punto de vista, pero con todo respeto, desde mi punto de vista hay que tener en claro estos y aquellos aspectos que permitan que nos encontremos. Cierro el paréntesis porque esa palabra dignidad aquí suena permanentemente y la reivindicamos, pero no viene solita. Eso no se defiende a punta de garrote, se defiende a punta de diálogo. Doctor Pedro Juan, hablando de diálogo, precisamente le voy a preguntar por la frontera ya no hacia el norte, sino hacia el sur. ¿Será que esta reunión permite un acercamiento con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, con quien se han venido presentando también fricciones en los últimos tiempos? Fricciones que, pues, hablando de la dignidad de cada uno de los mandatarios, eso importa nada cuando están los pueblos ecuatoriano y colombiano sufriendo los rigores de ese enfrentamiento político. Apreciado Roger, permíteme hacer un énfasis particular en lo que concierne al concepto de dignidad, porque es que es valiosísimo. Bueno, se nos ha ido el doctor Pedro Juan González, mirando por ahí el monitor. A veces uno no sabe si es uno el que se fue y, bueno, no parece que no ha regresado el doctor Pedro Juan, quien nos iba
a retomar el concepto de dignidad y nos interesa mucho que lo haga. Esperemos que se restablezca la comunicación con Pedro Juan González, catedrático y analista internacional, quien nos permite, Oscar Mario Correa, Germán y Javier Arboleda, quien nos permite tener una visión de los acontecimientos internacionales y en particular con Donald Trump, con esa visión, al catedrático y el analista. Lo cierto, don Roger, es que luego de escuchar a ese analista político, queda claro que Gustavo Petro no fue a arrodillarse a Estados Unidos, como se hizo pensar por parte de la oposición, que es que se iba a arrodillar, que es que después de lo que le pasó a Nicolás Maduro, a Donald Trump le dio, a Gustavo Petro le dio miedo y por eso fue a buscarle el lado a Donald Trump. Lo cierto, Roger, es que me pareció una estrategia inteligente por parte de Gustavo Petro. Vuelvo e insisto, tiene sus pros, tiene sus contras como líder de nuestro país, pero esta jugada para mí sí me pareció interesante, me pareció muy inteligente y creo que así es que se deben dirimir obviamente los problemas, se deben dirimir las problemáticas y creo que ahí, don Roger, Gustavo Petro sí se lleva un punto muy a favor frente a cómo se deben solucionar este tipo de inconvenientes y más con países importantes como Estados Unidos. Y como dice nuestra amiga Silvia Franco, pues deja un mensaje a los líderes europeos y latinoamericanos que nuestra dignidad soberana no es transferible como si lo han hecho otros mandatarios tan arrodillados. Lo cierto, don Roger, es que creo que cuando hay ese diálogo, esa empatía entre los líderes, se pueden hacer más cosas. ¿Y quiénes resultan beneficiados? Obviamente, en este caso, los colombianos, en este caso, los que vivimos en nuestro país, porque siempre lo hemos dicho, pues la potencia como Estados Unidos es la que gira grandes recursos para la seguridad, es la que gira grandes recursos para otros temas de interés social, y creo que la salida no era discutir, no era pelear, no era terminar enojados con Estados Unidos, sino buscar un apoyo decisivo y obviamente en buenos términos. Creo que buena jugada, hay que apuntársela a Gustavo Petro, don Roger, en la lista de buenas cosas. Sí, señor. Germán, Javier, es importante tener en cuenta, Roger, que hablando sinceramente, las ayudas o la colaboración de Estados Unidos a países como Colombia, sabemos que lo hacen también con otros países, esas ayudas no son ayudas de buena voluntad tampoco. O sea, no es que bueno, que chévere que nos ayuden desinteresadamente, no hay ninguna desinteresadamente. Los Estados Unidos siempre tienen intereses en todo el mundo, por eso tienen bases regadas por todo el hemisferio, por todo el mundo, por todo el globo, en los diferentes hemisferios. Entonces, cualquier ayuda que recibamos nosotros, eso se paga, de una u otra manera. Lo importante es que hay que mantener esas relaciones porque hay comercio además, no solamente ayudas con el tema del narcotráfico ni entrenamiento militar, sino también hay un intercambio comercial que es importante, que es bastante importante para el país. Entonces esas relaciones se tienen que mantener. No significa que porque se utilice la democracia, como veíamos algunos ahí, hablando de perritos falderos y diciendo que ahora sí se arrodilló, no significa que porque se utilice la democracia, como le dijeron a Petro que lo debía hacer, significa que nos estemos arrodillando. Simplemente es utilizar los canales adecuados para que se pongan sobre la mesa los puntos de vista y los aspectos que se tienen que discutir y a los que se tiene que llegar a acuerdos. Y habrá algunos en los que no haya acuerdos, Roger, por supuesto. No, todo hace parte de los diálogos, de las conversaciones, y habrá tratados o no habrá tratados, se firmarán acuerdos o no se firmarán, pero lo importante es que se dialogue y sobre todo, yo lo vengo diciendo desde el principio, que dialoguen los que tienen que dialogar, que hablen los que tengan que hablar y que no aparezcan personas autoproclamándose como enviados de todo el mundo, representándonos a todos, sabiendo que nos guste o no el gobierno actual, el presidente, el que sea, siempre representará al pueblo colombiano en cualquier parte del mundo, nos guste o no, Roger. Sí, señor. Doctor Juan, bien pueda retome lo que nos venía comentando, ya que ha regresado. Mil gracias, apreciado Roger, mis disculpas con todos, pero esta cosa se cayó y ya afortunadamente volvió a funcionar.
mencionábamos que tenemos unas relaciones ancestrales de hermandad con el Ecuador. Eso no se puede romper. Además, lo que está sucediendo en el Ecuador es una cosa muy parecida a lo que sucede en la frontera con Venezuela. Y es que hay, coincidencialmente, grupos armados fuera de la ley, coincidencialmente, rutas de narcotráfico. O sea, está claro cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico, qué es lo que hay que operar. Ahora, uno pensaría ingenuamente, y permítanme ser ingenuo, los que pretendemos ser académicos, a ratos pecamos de eso. Si en algún momento del tiempo logramos tener control del territorio, se han suavizado las tensiones con el gobierno de Ecuador, con el gobierno de Venezuela, ambos países, los tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, en el orden y la línea de la cordillera de los Andes, digamos, están en una paz relativa, habría que pensar y hay que buscar mecanismos nuevos. No por hacer más de lo mismo vamos a obtener resultados distintos. Imagínense ustedes una zona ampliada alrededor de toda la frontera con Ecuador, con epicentro en Rumichaca. Lo mismo con la línea fronteriza de Venezuela. Es que en esas dos fronteras, y cada una con su realidad, somos todos los mismos, comemos los mismos, oímos la misma música, tenemos los mismos carros, tenemos el mismo origen. Hay más cosas que nos unen que las que nos desunen. Entonces eso es un proyecto de largo plazo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados aquí a proyecticos de 4 años, 8 años, 10 años. No, proyecto a 50 años. A 50 años. Que sea otra generación la que sea la que ponga la bandera donde es. Pero que busquemos mecanismos para que de verdad nos permitan vivir tranquilos y proyectarnos en el escenario internacional, en un planeta que se globalizó, y cuando hoy hablamos de ciudadanía multicultural y cuando hablamos de ciudadanos del mundo. Sí, señor. Doctor Pedro Juan González, estamos pues muy satisfechos con su presencia nuevamente aquí con nosotros. Yo quisiera entonces que a modo de conclusión nos dijera, déjeme, yo la digo primero, que me encanta. Lo que queda aquí claro es, demostrado claramente, es que lo que hay que siempre pensar como principio es que en la política y en cualquier actividad que tenga que ver con el bienestar de los colombianos, el principio es todo por Colombia, nada contra Colombia. Su frase que me permite a mí terminar esta conversación, pero quiero escucharle a usted, además de esa, la conclusión suya. Bueno, ante todo, mis agradecimientos por la invitación, tanto el martes como el día de hoy, apreciado Roger. Mostrar mi satisfacción también como ciudadano del común, porque la cosa se realizó bajo los cánones del respeto, pero también llamar la atención de que el viaje no ha terminado y que la agenda sigue hasta pasado mañana. Y que hoy, por ejemplo, hay una reunión con el secretario general de la OEA, que hoy por la noche hay una cosa importante, y es que en la embajada hay una cena para 60 congresistas de ambos partidos, que además hay un encuentro de origen económico y comercial con los productores de cacao, que es uno de los productos más importantes cuando se habla del tema de sustitución de cultivos. También hay una reunión con los colombianos que viven en Washington. Además, parece ser que una de las últimas actividades es una conferencia en la Universidad de Georgetown, donde el mandatario puede explicar algunas cosas. Lo que es importante es que una cosa es una visita, gol, que estuvo una visita acertada. Lo que sigue es la menuda del día a día para garantizar que lo que hagamos, primero, nos permita sacar adelante nuestros objetivos, y segundo, me uno a sus palabras, que trabajemos todos alrededor de un mismo fin, todo por Colombia, nada contra Colombia. Muchas gracias, apreciado Roger. A usted, mil gracias, Pedro Juan González, catedrático y analista internacional, siempre tan deferente, no con nosotros, sino con nuestros internautas y televidentes, que son distintos, son especiales, son informados, inteligentes, interesantes y calificados, además de inmanipulables, porque les llega información con expertos como Pedro Juan González, que les ayuda a tener una mente abierta y distinta para que no sean convertidos, permítanme la expresión, en idiotas útiles.